Buenos días, hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra reunión. Hoy vamos a hablar del capítulo número 7 de Viviendo la Vida Abundante, que se llama Creer en Dios para grandes cosas. Em, Bienvenida Susan, bienvenida Karina, bienvenida Carlin. Me alegra que estemos aquí reunidas. Les quiero compartir lo que el Señor habló a mi corazón durante la lectura de este capítulo. Me llamó mucho la atención. eh, Hago una cita textual de la autora que dice que debemos esperar que atravesemos situaciones aún más difíciles e inesperadas cuando decidimos confiar en Dios para grandes cosas. Em, en el testimonio que ella nos comparte ahí en su capítulo, Eh, fue guiada a tomar decisiones radicales para seguir al Señor con toda obediencia. Y en ese proceso de tomar decisiones, fue llevada a tomar eh, un viaje por alrededor del mundo, con base a lo que él le había dicho sobre el ministerio. Y esto implicaba que debía dejar a sus hijos prácticamente solos porque iban a estar sin su papá que se había ido de la casa y pues ahora sin su mamá que se iba de viaje por todo el mundo con su esposo celestial. Así que esto para una mamá debe ser también un poco difícil, una decisión difícil, ¿no? Ustedes que son mamás lo saben. Pero ella estaba decidida a obedecer radicalmente al Señor, a seguir lo que Él le estaba hablando al corazón de que tenía que ir con Él. Y a veces podemos enfrentarnos a ese tipo de decisiones difíciles, a ese tipo de situaciones que se convierten eh, más difíciles. Y el Señor esta semana me hablaba de cómo uno a veces puede pasar de un pozo a otro pozo e incluso a un pozo más profundo. Me hablaba de él nuevamente, creo que he hablado mucho de él, pero es algo que el Señor siempre me recuerda, y es el testimonio, la vida de José, y cómo José pasó así de un pozo a otro. Él iba del pozo al que los hermanos lo arrojaron por envidia, entonces cayó en ese pozo, eh, de dolor, obviamente, de traición, de rechazo, un pozo muy doloroso. Y luego de ese pozo fue llevado al pozo de la esclavitud. Y después del pozo de la esclavitud, llevado al pozo de la cárcel, y no solamente una vez, sino dos veces. Entonces, el Señor me hablaba de cómo nosotros a veces a través de nuestra vida atravesamos diferentes pozos y no significa que seamos perversos o que hayamos hecho todo mal, sino que hace parte del proceso. Y yo también me he sentido en ese pozo, ¿no? Como que salí de un pozo cuando fui restaurada, cuando el matrimonio fue restaurado, y después nuevamente caí a un pozo más profundo porque ya después no fue solamente la prueba del matrimonio, sino las pruebas en la salud, las pruebas en las finanzas. Como yo le decía al Señor en algún momento, es como si uno tuviera un pequeño incendio en todas las áreas de su vida y a veces uno no sabe ni siquiera por dónde comenzar. Y la única opción que nosotras tenemos es agarrar la mano del Señor y seguir su guía y seguir en esa obediencia. Y en ese proceso igual que también pasó José, nosotras empezamos, o al menos en mi proceso, yo empecé a obedecer con la expectativa de recibir lo que el Señor quería darme, ¿no? Entonces, cuando yo leí el capítulo 3 de Restaure su matrimonio, que nos habla de la fe, eh, cuando yo leí ese capítulo de tener fe, a mí me animó mucho esa sección en donde Erin nos explica que cada promesa tiene una condición. Entonces, yo dije, ok, tengo que cumplir mi condición para recibir mi promesa. Entonces, en esa etapa comencé a obedecer y a cumplir mi condición para obtener
la bendición para obtener esa promesa. Pero a medida que caminaba en el viaje y el Señor me ha ido madurando, me ha llevado a entender a través de esa primera obediencia que el Señor eh, ha puesto esa obediencia para protegernos, que esas reglas, esas leyes que hay en su palabra son nuestra protección, son nuestro cerco de protección para que nosotras seamos bendecidas. Y más recientemente he entendido como esa revelación, como esa convicción plena en mi corazón, que el Señor me ha hecho entender que nosotras fuimos creadas de una forma maravillosa a su imagen, a su semejanza, y nuestro cuerpo, todo nuestro ser, está creado para hacer el bien, para la santidad, para lo bueno. Entonces, cada vez que nosotras eh, nos dejamos engañar y caemos en el pecado, es cuando ese mal entra a nuestro cuerpo y corrompe nuestro cuerpo. Entonces ahí aparece la enfermedad, aparece la angustia, aparece el estrés, aparecen esas cosas negativas que nos están avisando que hay algo malo adentro, que hay un pensamiento malo que necesitamos desarraigar. Y esta mañana cuando leía este capítulo, este versículo me habló mucho, que dice, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y el Señor me dio una imagen, me dio una visión de en algún momento en mi viaje con Él, cuando Él me hablaba de las semillas, Él me habló de que las semillas son palabras en nuestro corazón, porque nuestro corazón es la tierra. Entonces, él me recordó esa lección que me dio de las semillas, de cómo las palabras se siembran en nuestra mente y empiezan a crecer como árboles, las neuronas son como árboles, y entonces en ese crecimiento, el fruto, si la semilla es mala, pues va a ser un árbol malo y va a dar un fruto malo. Y si la semilla es buena, pues va a dar un fruto bueno. Entonces, aquí con este versículo que les cito, el Señor me está hablando que esas semillas malas necesitan morir, necesitan ser transformadas en buenas semillas, necesitan cambiar, o sea, necesitamos remover esas semillas malas de nuestra tierra para que nosotras sembremos la buena semilla y demos mucho fruto del Espíritu Santo. Y me traía a memoria una ocasión en la que él me hablaba de las cosas que entraban por nuestros ojos y por nuestros oídos y cómo podían contaminar todo nuestro ser. Y entonces me vino inmediatamente la imagen de una fruta cuando a veces en el exterior se ve sana y uno la destapa y uno encuentra que el interior está podrido. ¿Sí les ha pasado? A mí me ha pasado en algunas oportunidades y eso indica que el árbol estaba contaminado, tenía plaga, tenía microorganismos que empezaron a dañar el fruto desde adentro. Y muchos de nosotros podemos estar en una situación así, podemos ver a personas o ser nosotros los que exteriormente nos vemos como muy bien, como muy sanitos, pero si alguien nos destapa, puede encontrar esas cosas impuras y esas cosas que no están bien en nuestro corazón. Y el Señor, que es tan hermoso, que es el que escudriña nuestros corazones, nos diseñó una forma preciosa en la que nuestro mismo cuerpo nos alerta de esos pensamientos que están mal en nuestra mente. Entonces, por eso nos dejó nuestros sentimientos, que son esa bandera de alerta que nos dice, presta atención a esto, presta atención a este pensamiento. Entonces, cuando nos sentimos mal, tenemos esa alerta de decir, Señor, ¿por qué me estoy sintiendo así? De atrapar esos pensamientos y de llevarlos al Señor. Y eso es algo que el Señor me llevó a hacer la semana pasada, que les tengo que decir que eh, le caí en hacerle un berrinche al Señor porque estaba un poco agotada, cansada de las situaciones, de pruebas. Y, y estaba cansada y le decía, Señor, por qué te demoras tanto? O sea, ¿por qué esto tiene que tomar tanto tiempo si tú lo puedes hacer en un instante? Entonces, en ese berrinche que le hice y que quería decir muchas cosas que al final no dije, pero que pensaba, me sentí mal
Eso fue una noche y al otro día yo estaba sintiéndome mal por el berrinche que le había hecho al Señor y entonces me senté con él y abrí mi corazón, le dije todas las cosas que no le había dicho la noche anterior, pero que había pensado y se las expresé. Y entonces las escribí, me llevó a escribirlas en mi diario con él. Entonces escribí cada una de las cosas que le había dicho. Y el Señor me llevó a tomar cada frase y asignarle un número. Entonces las coloqué como un superíndice. A cada una le puse un número. Y me dijo que cada una de esas frases las confrontara con su palabra. Y empecé a hacerlo, empecé a confrontar esas palabras y todavía no he terminado porque son 14 frases y voy ahí, pero me bendijo mucho porque en el momento en que yo empecé a tomar las frases, a confrontarlas con la palabra, mi mente empezó a cambiar. Y fue como que esa semilla, ese mal pensamiento que estaba muy profundo en mi corazón y que salió en ese momento de prueba, el Señor empezó a cambiar. Y, y como unos días después tuve prueba nuevamente, específicamente en mi salud. Y entonces cuando estaba en medio del síntoma, le dije, Señor, em, no me voy a quejar. Ya aprendí que tú estás en control de esto, ya aprendí que lo que yo estoy viendo con mis ojos no es la realidad total, porque él me llevó al pasaje de Eliseo cuando le muestra al sirviente todos los carros del Señor que están peleando por él, cuando él abre los ojos espirituales y puede ver que el Señor está luchando por ellos. Entonces el Señor me hablaba al corazón, lo que tú ves en lo natural no es la realidad completa. Aférrate a lo que yo te he dicho, a mi palabra. Entonces, ya en ese momento dije, me pude aferrar a esa verdad y decir, Señor, lo que estoy viendo no es la realidad completa. Tú me dijiste esto y yo lo estoy creyendo. Entonces ahí ya mi mente empezó a cambiar, mi corazón empezó a cambiar y ese pequeño fruto, ese primer fruto de confianza ya se veía reflejado. Em, y bueno, avanzando, también me habló el Señor en esta lección de que ya hemos de pronto avanzado un poquito más en el camino con el Señor y hemos madurado un poco más. Y la obediencia para mí ya no es una carga, ya no es una manera tal vez de obtener, sino que ya he entendido en lo profundo de mi corazón que es una forma de amar al Señor, de servirle a Él, de estar protegida y es donde yo me siento segura. Es como esa seguridad de que el Señor em, me puso esa regla, esa norma, lo que sea, para que yo pueda ser bendecida, para que yo pueda también servirle. Por ejemplo, em, Él nos ha dicho que nosotras solo lo que hacemos por otras personas es como si lo hiciéramos para Él. Entonces, esa obediencia en momentos en los que tenemos que morir a nuestro egoísmo, a nuestra manera de hacer las cosas, nos lleva a hacer cosas por amor al Señor. Y eso me pasó ayer, por ejemplo. eh, a mí hay algo que me causa a veces como molestia y es que lo que yo he planeado para mi día se desacomoda, ¿sí? Cuando pasa alguna situación y de repente tengo que pausar la actividad que yo había planeado para ese momento y hacer otra cosa. Pero, pero el Señor me traía a mi memoria ese pensamiento de que el amor que nosotras tenemos hacia Él es un amor sacrificial y es un amor que lo expresamos a través de las otras personas, cómo amamos a los demás. Porque si no estamos amando a los demás, nos engañamos a nosotros mismos pensando que le estamos dando ese amor al Señor. Él nos dice en su palabra que todo lo que hagamos, que así sea un vaso de agua que le demos a algún hermano, incluso al menor, es como si lo hiciéramos por Él. Entonces, me traía eso a memoria y yo decía, ok, Señor, eh,
quiero hacerlo por ti, porque te amo a ti. Y me enseñó algo muy bonito y es que muchas veces nosotras sentimos carga al servir porque hacemos algo para lo que de pronto no estamos llamadas. Pero la situación específica es que mi hermana necesitaba ayuda ayer con algunas cosas en su casa porque estaba muy atareada y con mucha responsabilidad. Y para las que son mamitas saben que los niños pequeños necesitan mucha atención y aparte la niña estaba enferma. Y el hecho es que pues, se me desacomoda mi agenda y en mi egoísmo yo quisiera decir, "Ay, Señor, no", pero el corazón me decía, es necesario hacerlo, es necesario dar ese tipo de amor en este momento. Y bueno, yo dije, Señor, lo voy a hacer porque te amo a ti. Pero entonces Él me enseñó que Él me dio un don, que Él me dio un talento y que es como hacia donde Él quiere que yo sirva a los demás. Entonces, mi don más fuerte es organizar, es limpiar. Entonces, yo le decía, Señor, pues yo voy a hacer lo que sé hacer, el don que tú me has dado lo voy a poner al servicio y fue lo que Él me llevó a hacer, a ofrecer ese servicio, mi hermana de poderle ayudar, de poder liberar un poco su carga en esa área. Y es maravilloso cómo el Señor nos llena a nosotras el corazón cuando nosotras somos capaces de dejar nuestro egoísmo y servir y dar. Y ahí es donde nosotras tenemos bendición. Entonces, a través de todas esas experiencias he ido aprendiendo que la obediencia radical se transforma en un amor radical, en un amor que simplemente dice, Señor, hago esto, muero a este sentimiento, muero a mi yo, porque te amo a ti. Y ahí es cuando nosotras podemos ver el fruto del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Karina, te doy la bienvenida, te escuchamos. Hola, buenos días. No podía encender el micrófono. Eh, Gracias, Anastasia, por darme la bienvenida. Ahora que leía la clase, como tú dices, nuestro amado esposo nos habla de diferentes formas, ¿verdad? Y esa lección, perdón, yo ya la había leído y ahora como que resaltó sobre mí la parte donde ella dice sobre la obediencia radical. Fue algo que me impactó muchísimo porque yo creo que todas cuando venimos a este proceso, cuando entramos en un proceso de restauración personal y matrimonial, no sabíamos cómo obedecer ni qué obedecer. Teníamos demasiadas dudas, demasiadas preguntas, y yo lo digo por mí. La ignorancia espiritual que había en mí era increíble. Y a medida que yo fui llegando al proceso y caminando y entrando en el camino, he encontrado las leyes. Y algo que he encontrado es que si quiero seguir a mi amado, debo de ser obediente radicalmente. Debo de confiarme, soltarme en él, eh, rendirme, esa sería la palabra correcta, rendirme a su voluntad, a que todo lo que está pasando es su voluntad y es buena, agradable y perfecta. Y tú hablabas de algo que también estaba leyendo hoy sobre las emociones, del control de las emociones. Y pensaba cómo mi amado también, cuando estuvo aquí en la tierra, él tuvo que aprender a controlar sus emociones. Él tuvo emociones, la Biblia nos dice que él lloró, que él se sintió afligido, que él se sintió triste, de hecho se enojó también cuando en el templo, pero si vemos las reacciones que él tuvo ante las emociones, nos damos cuenta de que él estaba confiado, él confiaba que su padre le estaba acompañando y le guiaba. Y eso a mí me ha ayudado mucho en lo personal con mis emociones. El aprender de lo que él ha hecho me ha llenado a mí aprender y no ha sido fácil. A veces el miedo me es un sentimiento que me ha acompañado a lo largo de este tiempo. No solamente el miedo a lo que estoy pasando, sino a lo que vendrá, a lo que pasará, miedo a lo que estoy haciendo mal, miedo a muchas cosas. Y entonces creo que lidiar con esto y confiar totalmente, creo que es la parte que más nos cuesta o me cuesta, o me ha costado entender, hasta que llega el momento en que él nos hace comprender. Creo que él nos hace comprender, como decía, yo lo leía
en el libro que Erin decía que nada está en el control nuestro ni de nadie más, sino en el control del Señor. Y ahora yo lo vivo y ahora que yo lo veo, yo digo, yo no lo entendí cuando lo vi por primera vez, pero ahora que yo estoy viviendo eso y lo estoy viendo, me sorprendo porque digo, es real. Entonces, ¿por qué me he de preocupar? ¿Por qué me he de afligir? Y me llamo a controlar esas emociones a través de su espíritu, porque no puedo yo sola. Entonces, esa es una parte que a mí me gustó mucho de la lección, la obediencia radical para poder aprender a cómo guiarme en el caminar, a cómo no perderme y no distraerme, sino continuar en este proceso. También dándome cuenta que las decisiones son algo importantísimo en el proceso que estamos en aprender a confiar en el amor que Él nos tiene, porque cuando yo doblego mis decisiones y me pregunto, ¿qué quisieras tú que hiciera? Siento, me ha ido súper mejor de lo que lo he podido hacer yo sola durante todo este tiempo. Entonces, esta lección para a mí me llenó mucho en lo personal, me recordó del amor que Él me tiene. He vivido un sinnúmero de cosas durante este tiempo que ya llevo, que es un año, y todas han sido para bien. Siempre que oro le digo, todas, aunque yo creía que eran malas, han sido buenas. Y el aprender a confiar ahora me ha permitido vivir una vida más libre de presiones, más libre de preocupaciones y más libre de emociones. Entonces, queridas, eso quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Karina. Últimamente el Señor nos habla mucho de emociones, de controlar nuestras emociones, de rendirlas a Él realmente, de entender que sí son una alerta, pero que no debemos dejar que nos gobiernen, sino que en efecto, como Él nos muestra en su ejemplo a través de la palabra, podemos sentirlas, podemos expresarlas sin necesidad de caer en pecado. Entonces, sí, el Señor lloró, pero, o sea, sintió tristeza, permitió que otros vieran cómo Él se sentía, pero no corrió, por ejemplo, a buscar que otra persona le consolara, sino que Él sabía que su consuelo estaba en el Señor, Él sabía en quién podía confiar, en quién podía soltarse, en quién podía descargar su corazón, ¿no? Entonces, es maravilloso que nosotras a través de este proceso de empezar a obedecer, podamos conocerlo, podamos aprender que la obediencia realmente es ese lugar en donde nosotras eh, somos bendecidas, somos protegidas. Y como tú mencionabas, el acudir al Señor por sabiduría, por saber qué hacer en ciertas situaciones, ha sido lo mejor que nos ha pasado, porque aprendimos todas a los golpes que a nuestra manera no funcionó, que nuestros métodos, lo que nos enseñaba el mundo, la manipulación, etcétera, eso no funcionó, no nos funcionó, nos trajo más dolor, nos trajo más tristeza, porque como el Señor nos enseñaba, somos diseñadas para el bien. Y cuando el mal entra a nuestro organismo, no, nuestro cuerpo lo rechaza. Y por eso nos sentimos mal, por eso nos sentimos como tristes, abrumadas, porque no estamos hechas para el mal. Voy a leer lo que nos escribe Ruth, que va a estar de oyente, pero nos comparte en el chat. También he pasado por esta etapa en donde al inicio quería cumplir al pie de la letra cada uno de los principios para obtener y calificar a una restauración matrimonial, pero Él en su gran amor y compasión me ha ido mostrando que mis acciones y mis decisiones deben ser por amor a Él. Me anima hoy a recordar que cada acción que Él me pide hacer en amar, dar, perdonar, debe ser por amor a Él y porque me dio de esos momentos, aunque humanamente sentimos que no recibimos nada a cambio, podemos tener la certeza que nuestra recompensa vendrá de Él y muchas veces esa recompensa será en paz, gozo, serenidad. Que Él pueda ayudarme en cada semilla que sembré en amargura, rencor, egoísmo, ahora sea desarraigada y plantada en amor, bondad, compasión y perdón. Cada siembra, aunque sea difícil, nos hace más como Él. Así es, y ese es el objetivo, de hecho, del Señor en este viaje para nosotras, es transformarnos a su imagen y semejanza, es regresarnos a todas al diseño que Él hizo para nosotras.
ese diseño de bondad, porque estamos hechas a su imagen. Entonces Él quiere que nosotras desarrollemos toda esa mentira y todo ese engaño en nuestra mente, porque el enemigo es muy hábil eh, para engañar. Y lo que pasa es que nosotras, como estamos hechas a su imagen, anhelamos ese amor que solamente Él nos puede dar, pero fuimos engañadas pensando que podíamos encontrar ese tipo de amor en otra persona o que podíamos encontrar la felicidad en una profesión, en riqueza financiera, en lo que sea que nosotras nos dejamos de engañar. Pero la verdad es que todo lo encontramos en el Señor, que Él es el único que realmente llena nuestro corazón, que realmente nos hace sentir plenas y amadas. Y esa es la maravilla de empezar a conocer al Señor. Gracias, Ruth, por compartir. Susan, ¿te gustaría compartirnos algo? Hola, bellas hermanas. El micrófono, de repente uno batalla para oprimir el botón del micrófono. Sí, quisiera compartir algo que me trae a memoria, ¿verdad? Esta palabra del Señor, que sus promesas Él las cumple, que obedezcamos, am, es, es verdadero, es verdadero. Solamente que por ejemplo, voy a compartir un testimonio que me sucedió. Es en el sentido de que el Señor nos da una palabra, nos da una promesa y nosotros nos la abrazamos esa promesa, la creemos, pero no sabemos cuándo se va a cumplir, no sabemos en qué momento va a suceder. Yo quiero compartirles un testimonio de recién que yo vine al Señor. Pasó como un año por ahí más o menos y el Señor me dio una palabra. Cuando me da esa palabra, yo de pronto no la entendí, no la comprendí. La anoté en mi Biblia, le puse fecha y le puse, el Señor me dio esta palabra porque uno en el espíritu sientes que el Señor te está hablando y te está dando una palabra. Entonces, yo en ese momento yo no la entendí ni la relacionaba sobre de qué se iba a tratar. Em, Después pasa un tiempo donde yo salgo a un viaje y en ese momento es cuando el Señor me recuerda esa palabra. Fue algo muy difícil que yo tuve que enfrentar, fue algo tremendo que hasta la fecha ha traído consecuencias, ha sido un parteaguas en mi vida, pero yo en ese momento no había entendido esa palabra que el Señor me había dado hasta ese momento. Se trataba de que yo tenía que confesar y hablar algunas situaciones sucedidas en el pasado hace muchísimos años en que yo estaba yo en el mundo y que a hoy el Señor quería tratar con eso y era necesario que yo lo confesara. Fue algo muy difícil para mí enfrentarlo porque al confesar yo esto, iba a traer unas consecuencias hacia mi matrimonio, hacia un montón de cosas que se iban a abrir. Entonces yo debatí con el Señor y el Señor me decía, yo te di esta palabra, yo te di esta promesa y yo voy a estar contigo. Fue algo muy difícil, hermanas, obedecer porque uno es que, como dice la hermana, se pelea con el Señor, ¿cierto? De que no, Señor, debate si quieres llegar a arreglos, acuerdos y a mi manera, y pero qué tal de esta manera. Y cuando el Señor da una palabra y dice, haz esto y es esto, se tiene que cumplir y se cumple porque Él va a cumplir. No se trata de que nosotros cumplamos, se trata del propósito que el Señor tiene en esto. Entonces, pues di ese paso, hermanas, tuve que confesar eso. Se vinieron un caos en mi familia, en mi matrimonio, en mi relación con mi esposo, que como les comento, es hasta el día de hoy que ha traído esa consecuencia. Y yo me aferro a esa promesa, yo me aferro
siempre que estoy caída, siempre que estoy ahora sí que triste, afligida y que digo, Señor, ¿cuándo vas a sanar todo esto que yo provoqué en cierta manera, verdad? Voy a esa palabra que el Señor me ha dado esa promesa y es una promesa muy fuerte, es una palabra muy fuerte. Está en Isaías, está en Isaías y se las voy a compartir que son de hecho 2 palabras, dos versículos, 2 citas bíblicas que está en Isaías 54:14, que dice: "Serás establecida en justicia, lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El temor se apartará de ti, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá". Y la otra palabra es: ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación que de mí vendrá, dijo Jehová. Para mí esas 2 palabras son poderosas, son fuertes, son las que me sostienen, porque es promesa del Señor. Y el Señor ha cumplido esa promesa, porque a pesar que yo tuve que hablar y decir toda esa situación de mi pasado, se han levantado, se han querido levantar, ahora sí que como dice la palabra, gente en mi contra, lenguas en mi contra, chismes, habladurías, especulaciones y el Señor, yo he visto la mano poderosa del Señor derribando todo eso, porque ha habido gente que se ha aprovechado sobre esta situación y ha querido todavía hacer una situación que no es. Y el Señor no lo ha permitido. Incluso mi esposo se llegó a poner muy mal, que quería agredirme, quería agraviarme a mí ya físicamente y el Señor no lo ha permitido. ¿Por qué? Porque esta palabra dice que quien quisiera conspirar contra mí delante de mí caerá porque lo hará sin él. Entonces yo he visto y tengo que testimoniar esta parte que el Señor cumple, esta parte donde muchos me han querido atacar, muchos han querido hablar de mí verbal, físicamente y en todas las maneras, pero el Señor no se los ha permitido. Para la gloria de Dios he visto cómo cumple, como dice allí, ¿verdad? El Señor no es humano para no cumplir. El Señor sí cumple su palabra. Fue muy difícil obedecer, fue muy difícil dar ese paso, pero yo creo en Él. Le creo y lo abrazo y veo hasta el día de hoy y cada día cómo me sostiene. Yo sí me siento de repente cansada, triste, que digo, Señor, ¿cuándo va a terminar? Pero me viene la palabra, bástate de mi gracia. En tu debilidad yo te sostendré, ¿verdad? Es parafraseado algo que dice así en su palabra, pero me viene esto y me sostiene porque esto me hace débil, esto me derrumbó, pero el Señor me ha levantado, el Señor me ha protegido, me ha sostenido y para su gloria y para su honra puedo testificar que sí, por lo fuerte que fue mi confesión, puedo testificar que el Señor sí ha cumplido esa promesa que me ha dado, hermanas. Entonces, la obediencia sí trae bendición y trae cumplimiento de la promesa del Señor. Gracias, hermanas. Wow, qué hermoso, Susan. Me alegra mucho que el Señor te haya dado esa valentía de enfrentar esa situación, de dar ese paso de obediencia, aunque te demoraste un poquito, pero finalmente pudiste entenderlo. Y es lo lindo también de nuestro amado, que a veces Él nos dice cosas que no entendemos, pero Él siempre está ahí. Él nos va a recordar, Él nos va a alcanzar en el camino. Entonces, el Señor me traía esta palabra mientras que tú estabas hablando de ese tema y me recordaba, tampoco yo te condeno. Él no nos condena. Cuando nosotras llegamos a Él, cuando nosotras nos arrepentimos, Él no nos condenó, Él no nos juzgó, Él no nos señaló el pecado. Y, y quiero decir, no nos señaló el pecado en la forma en que nos quiere herir o lastimar o hacer sentir peor. Si Él nos muestra un pecado, lo hace amorosamente. El Espíritu Santo nos trae esa convicción, pero de Él no es la culpa, de Él no es la condena. Y Él nos dice, no vuelvas a pecar. Puedes ir, te puedes
cambiar tu manera de hacer las cosas. Entonces, qué hermoso que es que nosotras podamos caminar este viaje con Él. Y a veces cuando no entendemos lo que Él nos está diciendo, es bueno que nosotras lo registremos, que lo dejemos en nuestro diario y que meditemos en eso que nos ha dicho una y otra vez, una y otra vez. Y el Señor en algún momento nos va a encender el entendimiento y a revelar qué es lo que nos quiere decir. Entonces a veces necesitamos persistir un poco más. Gracias, Susan, por compartir. Mía, ¿te gustaría compartirnos algo? Hola, Mía en Colombia. Sí, estoy muy agradecida de poder escucharla y encontrar siempre ese hilo conductor que él usa para conectar las intervenciones de todas y hablar a mi corazón. Algo con lo que coincido, con lo que ustedes han hablado, es que él a su tiempo revela lo que nos quiere decir. A mí, en lo personal, el Señor usó hace unos días una canción, hace ya varios días, más de 15 días, una canción que eh, de momento escuché, estaba lavando la loza como habitualmente hago en mis labores de la casa, y hubo una canción que empezó a sonar que nunca había escuchado, que no conocía la artista, nada, no, ni idea, pero algo como que se encendió en mi corazón. Yo le había dicho al Señor, háblame con plastilina. Yo le digo habitualmente, Señor, explícame con plastilina porque no entiendo, no sé cómo proceder, no sé qué hacer. Y cuando sonó la canción, a mí como eso, como que algo que te dice en tu corazón, ahí está la respuesta. Es esto lo que te quiero decir. Yo escuché la canción varias veces, tuve que sentarme a detenidamente analizarla porque la canción no era clara, o sea, no sonaba con plastilina, ¿sí? Entonces, pero se quedó ahí y había algo que me decía de esto que estoy hablando, de esto que estoy hablando. La canción originalmente es en inglés, lo cual hacía que fuera dos veces más eh, complejo, ¿sí? Entenderla, porque tenía que discernir el idioma y pues además de eso, tratar de comprender en qué se relacionaba la canción con mi situación. Ya mi hermanita les compartió algo de un poco, una partecita de lo que estoy pasando en este momento, donde de verdad siento, como ella dice, como ella misma lo decía, un incendio en cada área de mi vida. El día de ayer yo hice una lista, me senté con el Señor y le dije, Señor, siento que tengo problemas aquí, 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 aquí. Era una lista interminable de situaciones, de cosas, los niños, el matrimonio, las finanzas, mis suegros, un montón de cosas. Y yo no podía entender, no podía eh, encontrar la conexión entre una cosa y otra. Y después de tratar de hilar las cosas y de entregarle todos mis pensamientos que han sido muy negativos, ha habido mucha queja, ha habido muchas preguntas sin resolver. Y en ese justo instante el Señor me volvió a traer a memoria esa canción. Y esa canción habla de una mentalidad de despierto y de cómo Él solamente quiere estar conmigo durante ese tiempo que no va a durar para toda la vida, que esto es momentáneo. Y aunque parezca que la prueba es infinitamente extensa y larga, Él tiene misericordia de mí y me dice, yo te amo, y es algo que me ha animado a repetirme, yo te amo, que uno dice, sí, yo sé que el Señor me ama, pero de ahí a sentirlo en el corazón es distinto. Y habían dos mensajes, hay muchos mensajes detrás de la canción que todavía sigo escudriñando, pero habían dos cosas, hay dos cosas mejor que han tocado profundamente mi corazón y es, yo te amo y yo voy a estar contigo, yo voy a vagar contigo mientras estás en el desierto. Y mientras la canción se llama Meseta, que tú dirías, pero meseta, ¿qué significa eso? Pero para mí ha tenido un significado hermoso porque una meseta es un lugar plano y así yo me sentía, yo no veo ninguna montaña alta cerca. No veo ni siquiera el ascenso de algo bueno, porque mis ojos humanos no lo ven. El Señor ha utilizado esa canción, que no es en mi idioma materno, que
no tiene como que, o sea, en apariencia no tiene conexión y no es tan fácil de, digamos, de traducir al español y entender, ah, ya, claro, es esto, sino que él es tan amoroso, tan detallista, que ha hecho que cada vez que la escuche mi atención se vaya a cierta palabra, a cierta expresión, a cierto contenido y que a la vez ese contenido se relacione con su palabra. Entonces, ayer, en medio de mi listado de quejas y de situaciones, problema yo solo veo, en estos días he visto solamente la parte negativa y la carga que estoy llevando se ha hecho insoportable y el Señor me llevaba incluso esta mañana a otra vez volver a escuchar la canción, a otra vez eh, rendirme para entender. Yo le decía, Señor, explícame porque no puedo enlazar una cosa con la otra. Y Él tan amorosamente mostraba cómo en su misericordia Él está en medio de la prueba, o sea, Él está en el desierto y ha provisto de muchas maneras soluciones o ayudas o esperanza y Él quiere que no pierda de vista el objetivo. Y el objetivo es conocerlo íntimamente a Él. Y en ese nuevo conocimiento, en esa renovación, necesita cambiar mi mente. Porque yo he sido presa de mis pensamientos, he sido presa de una queja y un negativismo que viene súper arraigado en la manera de pensar de las mujeres de mi familia, porque es la manera en la que crecí escuchando cómo todo está peor, todo está mal, nada mejora, nada cambia, y hay siempre una negatividad, una pasividad, y el Señor me está diciendo, con el ánimo de transformarme, me está diciendo, yo quiero una nueva criatura en ti, pero para eso hay que hacer definitivamente una ruptura de un antes y un después. Y en eso tiene que entrar mi mentalidad. Estoy tan agradecida con el Señor que de verdad sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en esta mañana tuve la oportunidad de meditar muy corto tiempo en algo que leí ayer sobre la queja y el Señor, yo de verdad creo que lleva como un mes hablándome del mismo tema porque Él sabe que tengo un problema grande con eso. Y ayer en la tarde cuando leí, otra vez tú le abres la puerta al enemigo cuando te quejas y me lo volvió a repetir en otro material y yo decía, o sea, es de este que el Señor me está hablando y para eso necesito abordar mis pensamientos y estoy agradecida de tener su palabra a disposición todo el tiempo. Estoy agradecida de poder tener los recursos y los materiales que Él quiere que yo estudie y que analice y que medite y que piense en cosas buenas. Entonces, ha sido muy bueno el Señor en este proceso y en medio de mis debilidades, de mis pruebas, de mis temores, de oye, un montón de situaciones, Él sigue siendo fiel. Y aunque yo me he quejado, me he equivocado, confieso, y lo hice ayer con mi hermana, pero delante de ustedes para que el enemigo deje de acusarme. He maldecido una cosa que había dejado de hacer hacía mucho tiempo y que ha vuelto porque me he dejado gobernar por mis emociones, seguramente. Y si viene una acusación ahí ah, mira, no estás cambiando, ah, mira, volviste a ser la misma de antes. Pero el Señor esta mañana me decía, no, tú estás en un proceso de renovación, de transformación que va a tomar el tiempo que yo tengo destinado para eso. Entonces, de verdad que le agradezco al Señor su misericordia, su bondad y las animo a hacer tal vez, miren que de verdad no lo habíamos conversado con mi hermana de la lista de situaciones y de pensamientos, no lo habíamos hablado hasta ahorita, lo escuché en el compañerismo cuando ella lo compartió, de enlistar esas situaciones y curiosamente es algo que yo hice ayer y, y se lo entregué y que
ahora entiendo por qué Él quería que yo enlistara eso, porque Él quiere que yo renueve mi pensamiento en todas esas áreas y que encuentre su verdad en la palabra. Les agradezco mucho escucharme. Un abrazo.